La economía colombiana viene experimentando un espectacular auge que la lleva a producir 1.351 millones en 2015, al que diferentes actores contribuyen con su aporte al progreso: la empresa privada, la empresa estatal, el gobierno, el sector financiero, las empresas mixtas y las familias, cuya buena parte de producción se destina al autoconsumo. Las empresas privadas, con un volumen de producción de 637 billones, utilizan una inversión accionaria de 600 billones de pesos. Por mucho tiempo, la iniciativa privada jugó un papel secundario en la dinámica económica. Los modelos cepalistas y centralizados encargaban al Estado la promoción del desarrollo, al tiempo que protegía algunos monopolios naturales e impedía la competencia en muchas actividades. En los 70, en paralelo a la urbanización y la industrialización, comenzó a afianzarse la iniciativa privada bajo un esquema fuertemente proteccionista en beneficio de unas élites oligopólicas ineficientes y amangualadas con los gobiernos de turno. La apertura económica de las fuerzas del comercio mundial desató las fuerzas que constreñían la iniciativa privada, permitiendo soltar el ímpetu de la innovación, la aventura y las apuestas hacia actividades nunca vistas por este patio, ampliando con ello el panorama de productos, servicios y conexiones hacia nuevas formas de satisfacer las necesidades básicas. El ingreso de operadores extranjeros a comerciar y organizar redes comerciales, sumado a una progresiva privatización de empresas públicas ineficientes, permite llegar a mediados de los 90 a un histórico hito de participación de la empresa privada en la actividad nacional. Con esta apertura, el desarrollo económico fue empujado por la empresa privada nacional y extranjera, al punto que hoy aporta casi la mitad de la producción nacional, quedando el resto a cargo de los demás actores. El proceso empresarial sigue creciendo, pero la coyuntura petrolera le pasa a poder a la empresa estatal Ecopetrol, un auge de las empresas mixtas, cajas de compensación y un renacer de la producción de las familias, autoempleo, informalidad, rebusque. Además de la consolidada importancia económica, su aporte al empleo y a los impuestos es determinante. Estos aumentan más rápido que los demás variables de ingreso y aporte económico, y se evidencia una ralentización en la disposición de los dividendos a los accionistas y los fondos para inversión nueva. Los excedentes disminuyen en tanto los impuestos toman más, lo que se refleja en menos fondos para inversión y para remunerar a los accionistas, y seguramente justifica el aumento del endeudamiento a partir de los años 90. Resulta curioso observar que, siendo el quinquenio 90-95 cuando la iniciativa privada dio un salto cuántico, este haya sido un periodo de estancamiento económico originado por el choque violento a que la economía se expuso al extranjero, lo que condujo al cierre de miles de empresas y a la pérdida de millones de empleos, lo que a su vez contrajo la demanda y la inversión interna. Y más paradójico, que una vez las empresas sobrevivientes, ajustadas a las nuevas reglas de juego, hayan perdido su fuerza locomotriz justamente en el periodo de mayor auge de la economía en los últimos 50 años. Algo no cuadra en esta foto. Una lectura paralela podría insinuar que gran parte del auge reciente, debido al boom petrolero mundial de precios altos, indudablemente jalonaron la economía y proveyó al país de enormes divisas canalizadas por la estatal Ecopetrol y que magnificó su importancia. Y también hay que reconocer que en este boom también fueron protagonistas las privadas filiales de multinacionales petroleras, y que buena parte de estos excedentes petroleros fueron utilizados para poner a rodar la locomotora de la construcción de viviendas subsidiadas, cuyos operadores casi todos son privados. Todo proceso evolutivo bajo el paradigma capitalista exige inversiones para potenciarlos. A comienzos de siglo, por cada millón de pesos producido por un colombiano, se utilizaba 1.100.000 en inversión provista por accionistas, banqueros y otros acreedores. Y resulta que, aunque la palanca deudora se haya mantenido relativamente estable, aunque peligrosamente alta, alrededor del 67%, el problema está por el lado del capital accionario o patrimonio de las empresas. En 2000, 1 millón de capital accionario apalancaba una producción física de 3 millones. En 2015 cae vertiginosamente a 1.100.000, lo que puede sugerir un exceso de inversión, una capacidad ociosa e inutilizada, o un estancamiento de la competitividad que impide que la demanda absorba la capacidad técnicamente productiva y producida por Colombia. Otro fenómeno asociado a un nivel de actividad que no se compadece ni responde a las cuantiosas inversiones accionarias es el endeudamiento empresarial, esto es, de los recursos que en forma de préstamos, créditos comerciales y financiación operacional recibe la empresa para soportar las operaciones y financiar la inversión fija. A finales de los 90 ya la empresa mostraba síntomas de elevado endeudamiento.
Y a partir de ahí empezó una carrera frenética que, no obstante a las cuantiosas inversiones de capital que pudieron parcialmente sustituir la deuda y dado el estancamiento en el nivel de actividad, la llevan a un elevado nivel de endeudamiento que podría abocar al cierre de muchas empresas. A finales de los 90, la tasa de préstamos reales estaba por debajo del 7%, hoy por encima del 7%. Aunque alta por ese entonces, la economía emprendía un camino de larga expansión. Hoy la incertidumbre se inclina más por un periodo recesivo. Respecto al 2000, la producción se multiplica por 1.7, en tanto las deudas por 1.8 y la inversión de capital accionario 4.8 veces. Ya para el 2000 se necesitaban 70.000 adicionales para mover 1 millón de producción y al 2015 otros 580.000 adicionales. A partir del 2012, la producción per cápita crece de forma lenta y pesada y las deudas se van acomodando a este ritmo, en tanto la inversión de capital accionario se infla de manera alocada. Hablando en pesos de 2016, en el quinquenio del 2010 al 15, la producción aumentó 142 billones, las deudas y préstamos 118 billones y el capital accionario 346 billones de pesos. Al parecer, hay un problema de eficiencia en el uso y asignación de capital hacia los procesos productivos empresariales. A partir de un primer vistazo a las cifras de las supersociedades sobre la composición del endeudamiento y la rentabilidad patrimonial, vemos que la deuda crece liderada por el fondeo bancario y otras deudas no comerciales, y que la tasa de préstamo se mantiene alta, muy alta, frente a la rentabilidad que reciben los accionistas. En lo corrido del siglo, nunca el costo de la deuda puede ser superado por la rentabilidad de la inversión, lo que se convierte en un problema endémico que socava la fortaleza de la empresa privada. Y parece que es una enfermedad colombiana de larga data. La tasa de los préstamos cobrados a los empresarios del mundo, ajustado por la paridad del poder adquisitivo, nos muestra que los pobres empresarios colombianos son más atarzanados por los proveedores de préstamos que sus pares en el primer mundo, incluso en la China. Mientras que en el primer mundo por 3 décadas mantenían tasas reales inferiores al 5% anual, por acá estas no bajaban del 9%, casi el doble. Al presente llegamos con una China llamada a ser la locomotora del siglo XXI, como ve con preocupación que sus tasas se acerquen al 4%, lo que paralizaría la inversión y contendría el crecimiento. En tanto, en nuestro patio, las tasas inerciales y mostrando la intención de subir aún más. ¿Cómo puede un productor colombiano competir con uno chino? Y parece que el asunto de las altas tasas de interés es de codicia en su máxima expresión. En Japón, por ejemplo, los bancos captan al 0.4% anual y colocan al 1.1%, quedándose con este margen. En China, la cosa es así. En Colombia es así. Aberrante. Son las imperfecciones de mercado en la cual todos, menos el gobierno como árbitro de las partes, está interesado en meter la mano para corregir estas imperfecciones. Suerte, amigo productor. ¿Sucede así en los demás países? ¿Es un fenómeno exclusivamente de una sociedad colombiana cautivada por la financiarización, la codicia y la corrupción? Siendo esta perspectiva así, ¿por qué las empresas no se endeudan en el extranjero? Porque existen restricciones institucionales. El monto debe ser apreciable, los riesgos cambiarios y la alta ignorancia para mitigarlos lo impiden. La desconfianza en las cifras. Ningún banquero extranjero cree en las cifras de los estados financieros a menos que estén en NIF o auditadas por las mías, algo que constantemente hemos rechazado, evadido y haciendo trampas, algo que nos retrasa por más de una década frente a los vecinos del patio latino y cuya renuencia aumenta aún más la desconfianza de los banqueros internacionales hacia las empresas colombianas, incluso sobre la inversión, y por la cual acuerdan protección de la inversión extranjera, con la cual ellos obtienen protecciones y ventajas que el inversor doméstico no las obtiene. Y estas restricciones institucionales le hacen perder eficacia a este mecanismo, y en el peor de los casos, no es posible utilizarlos. El capital accionario de las empresas privadas colombianas prácticamente se ha estancado. Ha subido apenas 2.5 millones per cápita en 20 años. Y estos mayores aportes se dieron a partir de 2009. La inversión accionaria de las empresas privadas nacionales
aparenta un ritmo lento frente al de la economía. La inversión pública, salvo el repunte del 2015, también ha sostenido un largo retardo y una participación marginal en la inversión empresarial. Lo que sí se aprecia es el espectacular repunte de la inversión extranjera que hoy duplica al capital accionario de las empresas domésticas. La inversión accionaria de los extranjeros equivale al 55% de todo el capital accionario del país. Las empresas domésticas no solo son incapaces de mantener el ritmo de cambio, sino que están cediendo el control a los extranjeros y estos además están inyectando más capital para potenciar nuevas oportunidades en telecomunicaciones, comercio y en el sector financiero. En otra perspectiva, veremos la palanca del capital para potenciar la actividad productiva. En 1997 la producción per cápita empresarial ascendió a 9.2 millones de pesos y para realizarla se requería una inversión que parcialmente era fondeada por capital accionario, 4.3 millones de pesos. En 2015 la producción alcanza 16.3 millones y el capital accionario 15.9, es decir, que para producir 100 millones se emplean 98 de capital, lo que nos lleva a especular si habrá exceso de inversión en las empresas. El volumen de actividad que es soportado por la capacidad instalada que da esa inversión se está quedando corto. Con ese capital se podría potenciar el doble de producción. Esta relación de apalancamiento empezó a deteriorarse a partir de 2008. Ahora, como buena parte de la capacidad instalada actual está esperando ser productiva y ya acumula 8 años de antigüedad, lo más seguro es que pase a obsoleta sin un uso pleno productivo. Nos jactamos de ser un país líder en empresarialidad por tener los más altos ratios del patio latino y en continuo ascenso, lo que parece bueno, pero que esconde una gran falacia. Si bien en 2010 por cada 40 personas había una empresa y hoy más personas son empresarias, por cada 34 hay una empresa, la mayoría unipersonal, lo que nos induce a pensar que la cantidad de empresas debería superar los 2 millones. Confecámara nos muestra cómo ha venido evolucionando el stock y cómo se mueve la dinámica en el periodo reciente, un periodo marcado por una favorable coyuntura económica. Cada vez ingresan más personas a la arena competitiva y pocas sobreviven luego de 5 años. Entre el 2012 y 2016 entraron 1.5 millones y salieron 1.3 millones. La tasa de supervivencia es baja. De cada 100 empresas al comienzo de cada año ingresan 23 y salen 19. Una empresa pequeña unipersonal tiene menos de la mitad de chance de sobrevivir que sus pares mayores. ¿Cuánto capital, ahorros familiares y sacrificio de vivienda le cuesta a la población la apuesta por la empresarialidad? Y siendo desde hace mucho rato tan baja la tasa de supervivencia de los negocios, ¿por qué tanta gente se lanza de cabeza a ellos? Desde el 2000 al 2016, unos 3.800.000 colombianos han probado suerte en los negocios, casi el 15% de la población económicamente activa, y de ellos, menos de 600.000 sobreviven en esta actividad. ¿Los demás? Estos son los que están inscritos en Cámara de Comercio, porque hay un contingente mucho mayor en la informalidad y al rebusque. ¿Será que la empresarialidad dejó de ser una vocación para convertirse en una dramática lucha por sobrevivir? Si bien la apertura internacional representó una vinculación al mundo contemporáneo, potenció la iniciativa privada y está cambiando la estructura económica del país, también abrió las puertas de par en par a la más arrolladora invasión de nuestro mercado, al punto que hoy las importaciones representan la cuarta parte del Producto Interno Bruto. Si a esta creciente invasión comercial se le agrega el floreciente contrabando, tal vez ahí encontremos una de las causas del estancamiento de la inversión y el protagonismo privado, lo que se hace patente en la industria manufacturera y el agro, donde miles de empresas han cerrado y otras tantas están a punto de hacerlo. Este fenómeno invasivo, que al ciudadano corriente lo percibe en la variedad de productos y una facilidad para obtenerlos, parece quedarse corto frente a la inversión extranjera acumulada, que alcanza el asombroso monto del 50% del PIB nacional, una proporción que realmente asusta y que pone en serio peligro nuestra soberanía económica. Lo que se traduce en exigentes condiciones para proteger la inversión extranjera y del cual
ya empezamos a ver algunos litigios internacionales adelantados por multinacionales petroleras, telecomunicaciones y comerciales en contra del Estado colombiano. En unos pocos años palideceremos al ver que las indemnizaciones a pagar por el Estado, o sea, a todos los contribuyentes de impuestos, será superior al monto de las utilidades obtenidas y remitidas por todas las filiales extranjeras que operan en Colombia. Una carga más a los maltrechos presupuestos públicos. ¿Es mala la inversión extranjera directa? No lo creo, por el contrario, potencia oportunidades que sin capital, tecnología y conocimiento jamás podríamos adelantar con martillos y azadones. Lo que hay que revisar con respecto a la inversión extranjera directa es la displicencia gubernamental para acceder a esas exigentes peticiones y comprometer la soberanía nacional a los pies de esas poderosas empresas multinacionales. Otros países reciben inversión extranjera sin someterse a esas absurdas condiciones. ¿Será por ello que en una década desnacionalizamos la mitad de las mejores empresas colombianas? Como lo dije antes, aquí uno no puede evitar la tentación de mirar los artífices de la política económica, que son los que en últimas hacen que todo esto sea posible. ¿Qué hacer para equilibrar la ecuación? Vamos a estudiar la dinámica del fondeo empresarial desde la perspectiva macroeconómica. La empresa obtiene fondos de tres fuentes principales: la generación neta de efectivo de sus operaciones, las rentas de capital y los préstamos netos, sean aportes de capital o deuda que son provistos por los otros agentes económicos, financieros, familias, extranjeros. Y los utilizan para invertir en infraestructuras productivas tangibles o intangibles, fondo rotatorio de capital de trabajo operativo, pagar los impuestos, los intereses y remunerar a los accionistas y propietarios. Para el periodo 2012-2015, la generación interna provee el grueso de los fondos, lo que parece obvio, pues para eso se hacen las empresas y las apuestas, para que generen lucro. La inversión fija recibe la mitad de esos fondos, el costo de capital prestado y propio se lleva en la otra mitad. Y como hay que pagar impuestos y mejorar el capital de trabajo, toca tomar préstamos y echar mano de las rentas de capital producidas por las inversiones financieras u estratégicas. Parece sencillo de entender, sin embargo, la realidad es más compleja, pues los impuestos se causan y pagan antes de los dividendos. Las inversiones fijas se deciden después del cierre del ejercicio, entre otras prioridades en la asignación de capital. Que esté bien o mal, todavía no lo apreciamos. Miremos cómo ha evolucionado desde el pasado reciente. Aquí observamos cómo la generación operativa viene en constante aumento, cómo la inversión fija tiende a estancarse, cómo los préstamos juegan un creciente protagonismo en el fondeo y cómo los impuestos se llevan una importante tajada. Eso a primera vista. Complementemos con una visión sobre la composición de la torta. Acá vemos algo que nos preocupa, que el aparente aumento de la generación operativa en realidad tiende a contraerse. Esto es, que la empresa, a pesar de generar más efectivo, este es insuficiente para atender las obligaciones y pagos. Y no es precisamente pagos para ampliar la infraestructura física, ya que, como vimos, además de estancarse, se contrae. Observamos que los préstamos ya aportan el 28% de la generación para el fondeo cuando aportaban el 3%, lo que los elevaría a la tajada a entregarle a los proveedores de capital en forma de intereses y dividendos. Hoy, los intereses pagados por las deudas y préstamos presionan menos el reparto en razón a la caída en las tasas de interés, por eso el exceso de liquidez traído del extranjero, y los dividendos, que sí están creciendo, se llevan la mayor tajada, que representan la totalidad y más de la utilidad contable declarada. Los impuestos se llevan la segunda mayor tajada, y dada esta óptica, podríamos pensar que los préstamos que nos hacen los demás actores se los pasamos enteritos al gobierno, y por ser canalizadores de ellos, paradójicamente pagamos un peaje: los intereses. Intereses por deudas e impuestos, dos enormes desangres que sustraen los frutos del esfuerzo productivo, limitando su capacidad de crecimiento e invitando a los accionistas a hacer lo mismo. Aquí observamos algo curioso. Si sumamos todos los intereses pagados por la empresa privada en el periodo, el monto es inferior al aumento neto de la financiación obtenida, préstamos bancarios más créditos comerciales. Este aumento hizo pasar la financiación de 232 billones de pesos en 1999 a 449 billones en 2015,
Y lo más importante e inquietante es que los proveedores de fondos reciclan los flujos, les devuelven los mismos recursos que sustraen en intereses, aumentando su deuda, su dependencia y el de sangre. Desde una perspectiva simplista, la financiación no parece aportarle valor a las empresas. El valor pagado en intereses es superior a los fondos recibidos, solo que ahora está más endeudada. La deuda acumula tal magnitud que equivale al 67% del valor de la producción bruta. Esa enorme deuda supone un costo equivalente al 8% de la producción. ¡Qué bárbaro! El costo de la deuda quizás el problema más serio que enfrenta la empresa privada, y el manejo de la deuda el reto más importante a superar en el futuro próximo. Si ampliamos la perspectiva en el juego de actores, donde los fondos recibidos de estos en forma de préstamos y rentas de capital frente a los transferidos a ellos en forma de remuneraciones e impuestos, vemos que la empresa privada es una vigorosa, saludable y durable vaca lechera. Los insumos de capital recibido los devuelve multiplicados por 2 y más. Esto en un periodo de 16 años. Esta puede ser una interpretación muy ingenua y pintoresca de la dinámica de los flujos de efectivo de la empresa colombiana, ya que, como lo anticipé, la realidad es mucho más compleja, enredada y amañada, pero es una fiel imagen dateada por Dane y Barrett y, en cierto modo, disipa algunos temores y desconfianza sobre su función económica y agrega otra fuente de contribución al desarrollo económico. ¿Por qué la dinámica empresarial está desajustada de la dinámica económica? ¿Existe una sobreinversión de capital o es un espejismo contable por la primiparada de las NIF? Siendo el costo del capital mayor que la renta, ¿cómo se puede sobrevivir más de 2 décadas destruyendo capital? Siendo la empresa privada la principal cliente de los bancos, ¿por qué no transan unas mejores tasas de interés? La empresarialidad dejó de ser una vocación para convertirse en una dramática lucha por el pan diario. Si se pierde la vocación empresarial, ¿qué locomotora impulsará el futuro económico de Colombia? ¿Cómo es que los empresarios juegan el jineteo y aceptan acumular a sus espaldas más deuda? ¿La locomotora empresarial está perdiendo ímpetu ante los agobiantes intereses e impuestos? ¿Está perdiendo Colombia la soberanía económica ante las poderosas empresas multinacionales?